perdona a su gente, que olvida el pecado de su remanente, que ha decidido olvidar y ha enterrado en el mar mis culpas. Que Dios como tú, que escogió liberarme, que olvida el enojo y se alegra de verme, y volverá a restaurar la gloria de su heredad, de Dios como tú, Jehová. Y sentí dar esta palabra después como una segunda parte entre comillas. Y le voy a pedir al Señor que me dé gracia y sabiduría y que me utilice, porque yo no sirvo, Señor, más tú puedes hacer de mí un instrumento en tus manos, Señor. Por favor, Padre, que no sea yo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Por qué la palabra no dice cumplirá, sino que dice guardará los mandamientos? Me puse a buscar esa parte donde dice que el que me ama guardará mis mandamientos, pero no dice cumplirá mis mandamientos. Y dije, ¿será la versión? Y vi todas las versiones. Una decía cumplirá, pero las demás decían guardará. Así que busqué en el griego y la palabra era tereo. Y significa guardará o velará. Guardará. Interesante. Es decir, la evidencia de que te convertiste legítimamente en hijo de Dios es que guardarás sus mandamientos. Una evidencia de que eres un hijo de Dios es que guardas sus mandamientos. Es una evidencia. Pero si pecas, ya siendo hijo, hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. El que es hijo de Dios nació de nuevo. Le ocurrió una transformación y vino un milagro. Pedro decía, ¿han habido milagros? Aquí está lleno de milagros. ¿Saben por qué? Porque éramos ciegos y ahora vemos. Y eso es un milagro. Teníamos un corazón de piedra y pusieron un corazón de carne. Estábamos muertos en delitos y pecados y ahora resucitamos en Cristo Jesús. Pero si pecas, ya siendo hijo, el amor de Dios por ti no está en juego. Tú tienes que obedecer y con eso le dices te amo. El que me ama, me obedece. El que dice yo amo a Dios, obedece a Dios. Pero el amor de Él no está en juego contigo. Él espera que dejes tu pecado y te arrepientas. Pero en esa espera, Él no te ha dejado de amar. Y eso hay que tenerlo claro, hermano. Él es un papá. Lo que pasa es que no lo entendemos bien, no lo conocemos. Él es más amoroso que cualquier papá que exista aquí en la tierra. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Esto ocurre cuando nos convertimos. Yo, en una discusión que teníamos con unos hermanos, hablamos acerca de si un hijo de Dios sigue pecando o no peca. Y bueno, todo en el fondo, por dentro, bien en el fondo sabemos que seguimos pecando. El que dice que no peca, como dice la palabra en Juan, es mentiroso. No practicamos el pecado, que esa es la diferencia. Pecamos. El Señor salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si tú amas a Dios hoy día es porque Él te amó en algún instante de la eternidad.
Veamos esta historia, hermano, y con esto voy a explicar el amor de Dios. Jesús en Lucas 15 habla de 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido, mal llamada el hijo pródigo. En el original, pródigo es el malgastador o el despilfarrador. Vamos a ponerle el hijo perdido. La oveja perdida, moneda perdida, el hijo perdido. Algo quería decir el Señor en Lucas 15. Pero vamos al escenario. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el Señor? El Señor está en algún lugar donde hay mucha gente escuchando. Y antes de comenzar las parábolas es importante destacar quiénes son los que estaban oyendo esa parábola. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Esto empieza con Lucas 15. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quiénes estaban? Los publicanos, pecadores, los fariseos y los escribas. Ellos escuchaban y Jesús les iba a contar una historia. Estaban sus discípulos, los pecadores y publicanos, los fariseos y escribas. La parábola de la oveja perdida. Rápidamente la vamos a leer, porque quiero centrarme en el otro. Dice: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Están los fariseos, están los publicanos, están todos escuchando. La moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si se pierde un dracma, ¿no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. 2 veces habla de pecadores que se arrepienten. Hay gozo. Él los va a buscar, Él los encuentra y Él se goza. En las 2 parábolas. Y ahora vamos con el hijo pródigo. Y aquí nos vamos a ir un poquito más lento. Antes de hablar del hijo pródigo o de lo que sucedía, hay que ponerse a estudiar un poquito la historia. Yo me puse a meter un poco acerca de la historia de lo que sucedía. Y en el tiempo de los judíos, el tema de la familia era bien complicado, no es como ahora. Los hijos le debían una reverencia al padre. No era como ahora que decir: no, sé que no te pesco, viejo. Ay, lo pedían ese cabrón. En ese tiempo era una cosa, el papá era pero intocable, se le honraba. Él lo que decía, los hijos simplemente acataban. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. ¿Saben lo que sucedió aquí? El cabro chico humilló a su papá. Porque la herencia se da cuando los papás mueren. Pero él dijo: dámela al tiro. Para mí estás muerto. No me interesa seguir bajo tu cuidado ni bajo tu autorización. No, yo quiero que me pase mi herencia porque quiero hacer mis propias cosas. Y más encima dice: y les repartió. ¿El papá dijo algo? ¿Qué se merecía a él? Un buen charchazo, sale. Yo le habría dicho: ¿qué te? ¡Pah! Sale ahí. Y listo, se acabó la cuestión. Pero dice que se lo repartió. No dijo nada. En aquellos tiempos, la herencia entre 2 hermanos, luego de que el padre falleciera, se repartía de la siguiente manera: 2/3 era para el hermano mayor y 1/3 para el hermano menor. Así se repartían la herencia. Por tanto, cuando él dijo: dame la herencia, era dame el tercio. Ahora, para darle el tercio de la herencia, el papá tuvo que haber vendido cosas, porque tenía propiedades, tenía, lugares. Al parecer el hombre tenía mucho dinero. Y no era que alguien fue y sacó la plata del banco y le dijo: ahí está tu tercio. No, tiene que haber sucedido algo. Imagínate cuando un papá junta
y de repente hizo todo yo me compré una parcela con un esfuerzo terrible, ahí está la parcela porque no me da más, no me da el cuero. Y con esfuerzo, capaz que uno a lo largo de los 10 años más pueda colocar una cabañita y se lo dejo a mi hija, y después ya pueden llegar y lo venden en 2 minutos. Es un esfuerzo. Entonces él le entregó 1/3 de sus bienes, de los cuales él había peleado toda la vida. Dijo, hijo, ahí está, eso es tuyo, le dice. El menor se llevó su 1/3. Deshonra al padre pidiendo su herencia. Cabe recordar que las herencias se piden cuando muere el padre. Pesca el 1/3 con que con gran esfuerzo el padre juntó por años. Lo vendió a un precio muy económico para hacerlo casa, para hacerlo catch. E irse lo antes posible. Pescó todo porque dice la escritura más adelante que él se fue a una región lejana. ¿Qué tiene que haber hecho? Ya, oye, ¿cuánto me dais por la parcela de mi papá? 5 millones, dame 5 millones, ya. Oye, y te estoy vendiendo este auto, le costó 30, dame 2 palos, con eso quedó listo. Remató todo. Le pagaron, ¿por qué? Porque lo hizo rápido, catch. Y para vender y sacar dinero rápido, tú tienes que rematar. No puedes hacer negocios con eso. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, es decir, no muchos días después vendió todo y ya tenía plata, se fue lejos a una provincia apartada, se fue lejos. El tiempo de los judíos, irse lejos era irse a los pueblos de los gentiles, alejarse de Jerusalén, deshonrar completamente al Padre, deshonrar completamente a Israel. Él estaba deshonrando al papá y al pueblo. En ese tiempo las noticias corrían rápidamente, me imagino, pueblo chico, infierno grande. Eso no está en la Biblia, pero es un dicho. ¿Y qué pasó? Deben haber dicho, oye, mira este cabro desgraciado lo que hizo, la cuestión, y más encima se está yendo donde los gentiles a malgastar este dinero. En el tiempo antiguo, según la tradición judía, cuando un muchacho se iba de esa manera, él no podía volver, porque había deshonrado tanto a la familia como al pueblo. Y creo que si él llegaba, se rompía un cántaro delante de él diciendo, tú no tienes nada que ver con nosotros. O sea, él no le importó nada. Dijo, me voy de aquí, no me acerco nunca más a ustedes. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está el hijo pródigo, despilfarrador. Me cuesta decir la palabra. Y cuando todo lo hubo malgastado, justo vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Vale decir que la hambruna que había en esos tiempos era tan grande que tenías que comerte los zapatos. Incluso se comían a los hijos. Y hay varias partes en la escritura donde decían, ¿sabes que ya nos comimos a mi hijo y ahora tenemos que comernos el de ella y ella no quiere? Cacha, que uno lo lee así, pero qué terrible. Y había gran hambre y él había perdido todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Es decir, fue y se pegó. Arrimó, en otra parte dice que se pegó. Es como cuando un pordiosero anda constantemente, va para allá y te sigue, va para allá y te sigue y tenéis que darle algo. Este compadre dice, me tiene chato, ¿qué hago con él? Está pegado a mí, lo voy a mandar a algún lado para que me deje tranquilo. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Aquí pasa algo que nosotros no entendemos. Hoy en día comerse un costillar de cerdo, una cosa, pero exquisito. Pero en ese tiempo, y los judíos veían al cerdo como un animal inmundo y que era lo peor de lo peor que existía. O sea, yo creo que al nivel de la rata, el chancho era peor en ese tiempo, el cerdo. Y él fue a trabajar a un lugar de cerdos. O sea, se rebajó a lo máximo y cuidaba a los cerdos. Entonces, pongamos la idea de este chico donde está metido ahora. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas son como unas cáscaras bien duras que el cuerpo no puede digerir. Pero envidiaba a los cerdos que comían eso. No comían, el gallo estaba muerto de hambre y estaba mirando envidiaba a los cerdos. Si nos ponemos en el lugar de ahora, es como que tú veías una rata y decís, qué gana de ser esa rata, qué ganas de ser esa rata, qué bendecida es esa rata. Y volviendo en sí, algo le pasó a él. ¿Saben que todas estas parábolas y todas estas cosas, a mí me gusta preparar palabras porque aprendo tanto, hermano, y me meto adentro de la escritura, y por eso les digo de repente, preparen palabras para el grupo en casa.
o para tu discípulo. Si tienes un problema, por ejemplo, no sé, en el trabajo, prepara una palabra acerca del trabajo para que aprenda. Si tienes problemas con tu esposo, prepara una palabra acerca del esposo para que aprenda. Y así, etcétera, vas buscando y buscando y preparas las palabras y vas aprendiendo. Y te metes en la Escritura. Y volviendo en sí, dijo. Ahora, ¿cuándo volvió en sí el hijo, penca hijo? ¿Cuándo? Cuando ya tocó fondo. O sea, si envidiaba a la rata, debe haber dicho, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se acordó de la casa, se acordó del padre. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Un milagro. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Les está explicando algo a todos nosotros. Mira, la parábola del hijo pródigo se ha predicado muchas veces. Y hay muchas interpretaciones, y hay películas, etcétera, y el Señor en un trozo tan pequeño de historia puso tanta potencia que yo creo que ni siquiera esto alcanza como para poder meternos más adentro. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él ya venía pensando qué decirle porque, oye, volver al pueblo donde nadie lo quería, donde deshonró al papá, pero de manera, y más encima perdió todo. Tenía que ser muy patudo el gallo, tenía demasiada hambre, bueno, envidiaba a los ratones. Mira esto. El hijo vuelve en sí. Revelación a través de la palabra rema de Dios. Quiero ponerlo un poco cuando alguien se convierte. Muchas veces es necesario, hermanos, que nosotros toquemos fondo. Mira, nadie quiere que los hijos sufran, ¿cierto? Pero a veces nuestros hijos tienen que tocar fondo para llegar a Dios. Cuando les pedimos, Señor, revélate a mi hijo. Tócalo, Señor. El hecho de haber nacido en una iglesia, el hecho de que tú te hayas convertido, no significa que tu familia se convirtió contigo. Si tu esposa es cristiana, si tú eres cristiano, y ellos nacen en un hogar cristiano y desde chiquitito los trajiste a la iglesia y escucharon la palabra, está súper bien. Pero hasta que no se transformen, no se ha convertido en hijos de Dios. Y eso hay que tenerlo claro. A veces creemos, ya, no, si yo son hijos, ya. Mira, oye, mira cómo ora, cierra los ojos y ora tan bonito. Pero, ¿se convirtieron? ¿Tuvieron una transformación? ¿Cambió el Señor su corazón? ¿Hubo arrepentimiento? No sabemos, hermano. Por eso hay que tener cuidado. Pero mira, el hijo vuelve en sí. Algo sucede. Es la revelación que tuvimos cada uno de nosotros cuando nos predicaron el Evangelio. Muchas veces tenemos que entender y tenemos que predicar que el hombre está perdido en delitos y pecados, que no hay ni uno justo y que te vas a presentar delante de Dios y si estás sin Jesucristo como Señor, te vas a ir al infierno. Tu condición de hombre es, eres un malvado. Eres un malvado. Yo le predicaba esto a un chico la otra vez en la tienda y él me decía, pero mi hijo tiene 4 años, él es un santo. Y yo decía por dentro, él también va a ser un malvado. Sí, es que ya no lo es. Uno dice, bueno, los niños no pecan. Nosotros nacimos en corrupción. Hasta que Dios no nos transforme, no ocurre el milagro. Va a crecer ese niñito de 4 años. Hitler tenía 3 años y era un niño amoroso. Uno lo levantaba y decía, mira qué cosa más linda. Y está Hitler así. Todo hombre es un potencial malvado. Y viene una revelación. Vuelve en sí. Me levantaré e iré donde mi Padre. Confesaré a Jesús como mi Señor. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento. Algo sucedió y el muchacho dijo, estoy en lo peor de lo peor. Tengo que ir allá a humillarme y arrepentirme. Así estaba el hijo al salir de casa de su padre con la herencia. Iba feliz, ¿no? Hoy no, se miraba a él nomás. Era el centro del universo. Y así volvía. No sé cuántos años estuvo afuera. Pero a veces tú ves a las personas harapientas, todo, y tú dices, mira el viejito.
Y sabes que cuando los afeitan, los lavan y todo, no tienen más de 30 años. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Aún estaba lejos, cuando ni siquiera había entrado al pueblo. ¿Por qué el padre lo vio? Porque el padre estaba pendiente de que volviera. ¿Cómo lo reconoció si era un andrajo humano? Porque él conocía a su hijo. Antes de que entrara al pueblo, él fue, corrió, y dice que corrió. Y aquí hay algo bien que hay que entender. Él era un padre rico, tenía mucho dinero. En ese tiempo la gente de dinero usaba unas túnicas largas que llegaban hasta abajo. Y lo que él hace para correr es levantarse la túnica y salir corriendo. Debe haber cruzado el pueblo y todos deben haber dicho: ¿para dónde va este viejo loco? Se está humillando. Porque eso era un signo de humillación. Él corrió hacia él y se humilló para ir a abrazarlo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre corrió a él y lo abrazó. El hijo lo deshonró, lo humilló, malgastó todo lo que el padre le dio y pecó grandemente contra él. Pero el padre esperaba su regreso, pues aún lo amaba. ¿Por qué lo esperaba? ¿Para mostrar lo bueno que era al pueblo? Mira lo bueno que soy, viejo, lo perdoné. ¿Quería mostrarle al otro hijo? ¿Quería hacer alguna cosa? No, él lo amaba. Y cuando le dijo: papá, dame todo, el papá se lo entregó y lo amaba. Se fue, lo humilló y lo amaba. Despilfarró todo pecando y el papá lo amaba. ¿Cómo estaríamos nosotros si nuestro hijo se va al mundo? Y se va al mundo. ¿Cuántas canas tendríamos después? ¿Cuánto sufriríamos? Ay, Señor Jesús, a veces digo que no es duro, viejo, pero confío en el Señor. Pero ¿cuántas cosas pasan? Y este hombre, este papá, sufrió, se le partió el corazón, pero lo amaba. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya tenía preparado hasta el discurso, porque él sabía que no era digno. No podía entender por qué lo abrazó, por qué se tiró encima, por qué corrió hacia él. Pero el padre dijo a sus siervos: ¿por qué el papá no le dijo: oye, ya está bien, pero vamos a hablar los dos primero antes de que entre al pueblo, tenemos que hablar los dos sinceros? No, mira lo que dice. ¿Sabes que esta historia es demasiado? Hay tanta misericordia aquí que es inexplicable y hasta molesta, porque dan ganas de mandarle un par de charchazos al cabro. ¿Para qué estamos con cosas? O que sea jornalero unos 15 años y después vemos. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Por qué no dice que el papá le dijo algo? ¿Por qué no lo retó? Ni siquiera le dijo: eso no se hace. Eso no se hace, hijito, pase para acá. Por último, sacad el mejor vestido. ¿Ustedes sabían que nosotros fuimos revestidos en Cristo? Y que estamos vestidos, dice la Biblia, que estamos escondidos en Jesús. Cuando conocimos a Cristo y nos convertimos, Él nos vistió con Él mismo. Y cuando el Dios Padre nos mira, ve a Jesús en nosotros. Bendito sea su nombre. Mira la similitud de que cuando llegamos a Cristo, salimos de la porquería en que estábamos metidos y Él nos pone un vestido nuevo, nos revistió de Cristo y pone un anillo en su mano. El anillo en ese tiempo, hermano, era la cuenta corriente abierta, porque con ese anillo tú podías vender toda la hacienda si querías. Ponías marca, se vende la hacienda, está el sello del Padre. El cabrón había pilfarrado todo. Y yo no le paso, cállate loco, ni un cheque en blanco, nada. Y el papá le dice: vengan, traigan el anillo. O sea, ya es mi hijo. Y calzado en sus pies. Los únicos que usaban calzado en ese tiempo eran los hijos del dueño. Es decir, a los ojos de todo el mundo, dijo: este es mi hijo, cuidadito. Este es mi hijo, cuidadito. Aquí está. Todos los que estaban ahí
Deben haber dicho, se volvió loco. El padre lo restauró por completo. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando él ya lo levantó como hijo y mandó a hacer una fiesta, ya todos ya no miraban al hijo, sino que estaban contentos por la alegría que tenía el padre de haber recuperado al hijo que había muerto. Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Escritura. Muertos en delitos y pecados. Y él nos revivió por lo que hizo Jesucristo, por su misericordia. El papá fue a buscar al hijo que venía. Él podía haber seguido siendo un esclavo, se lo merecía. Él podía haber llegado a la casa y decir, no eres mi hijo, vas a ser un jornalero, vas a comer, pero no eres más mi hijo. Era justo, tenía que ser así. La justicia habría dicho, así tiene que ser, pero él no. Uno dice, el hijo fue a buscar al papá. No es así. El papá fue a buscar al hijo, porque lo puso de hijo inmediatamente. Gloria al Señor. Estaba perdido el chico y ha sido encontrado como la moneda y como la oveja. Jesús fue a buscarlo. El Padre fue a buscarlo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí está la fiesta que se hizo. Dios te ama, es tu Padre y te espera, pues te ama. Te espera, pues te ama. Muchos de nosotros podemos estar pecando, hermano, y Él está esperando. El pecado trae consecuencias, se lo he dicho miles de veces. Te embarra la vida. Este chico se fue a probar suerte al mundo. El papá sabía que él iba a despilfarrar todo. El papá sabía que él le iba a pasar mal. Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos equivocando el camino. Cuando ya tienen más de 18 años, tú no puedes amarrarlo y decirle, no, te prohíbo. No se puede. Y a veces cerramos nuestros ojos y decimos, Dios mío, guárdalo, protégelo, cúbrelo. Y Dios tiene un plan con él. Déjalo que a veces que envidia a las ratas. Yo no quiero que mis hijos pasen eso, pero si para convertirse y ir al cielo, ir al reino, tienen que vivir algo así, bueno, amén, Señor. Amén, Señor. El papá sabe lo que hace con nuestros hijos. El papá sabe lo que hace con nuestros esposos, esposas. Tú sigue al Señor. Él es poderoso, como decía la canción. Dios te ama, es tu Padre y te espera, pues te ama. ¿Qué pasó con el otro hijo? Y su hijo mayor estaba en el campo. Fíjate que antes de esto, dice que tenía 2 hijos, repartió un tercio a uno y al otro también le repartió. Porque dice, les repartió. Increíble, yo cuando lo leí dije, ¿por qué dice les repartió? Si lo único que le pidió la herencia fue ese. El papá repartió al tiro. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Le estaba contando con alegría, y tu hermano llegó, viejo. Apareció, estaba muerto y apareció. Dice, hay palabras ahí que son interesantes. Yo no sé si las estoy interpretando bien, pero tratemos de seguir la historia. Dice, estaba en el campo, en la parábola del trigo y la cizaña, el campo es el mundo. Estaba en el mundo. Ese hijo mayor, al parecer, estaba en el mundo. Llegó cerca de la casa, no estaba en la casa ni entró a la fiesta. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Salió su padre a buscar al otro hijo. También estaba perdido. Uno dice, ¿pero cómo? Sigamos leyéndolo. Acuérdense que el Señor le está hablando a los pecadores, el hermano menor perdido, y a los fariseos y escribas, que podría ser el hermano mayor. Porque también se enojaron. ¿Cómo trae este Jesús a las prostitutas y a los pecadores? Está diciéndole que está abierto el reino. Está loco. Nosotros hemos hecho siempre lo que Él pide. Somos hijos de Abraham, cumplimos la ley, vamos a la iglesia, pagamos nuestros diezmos. ¿Cómo es posible que Dios quiera abrirle la puerta a estos? Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Isaías 65:2 le dice a Israel: extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Durante todo el Antiguo Testamento tú puedes ver cómo Dios constantemente trataba de decirle a Israel que se convirtiera. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. No habiéndote desobedecido, ya está mintiendo el flaco, imposible. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y está pidiendo cosas materiales. Pero cuando vino tu hijo, no le dice mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el papá: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Todo estaba dado para ti. Toda la escritura te mostré todos los mandamientos, cómo seguirme, quién era yo. Te mostré que yo era tu Salvador y poderoso, y no quisiste tomarlo. Los dos hijos estaban perdidos. Uno, al ver su condición perdido, se humilló y se arrepintió, pues sabía que había pecado. Los pecadores rameras y los publicanos. El otro es como los fariseos y escribas, que creen hacer la voluntad del Padre, pero no quieren entrar a la fiesta del Cordero, porque ya creen que como por sus obras ya son salvados. Yo también esto lo trasladaba a nuestra iglesia. ¿Cuántos hermanos en la iglesia o gente en la iglesia está en la iglesia y no se ha convertido? Y cree que por venir a la iglesia, por leer la palabra, por pertenecer a un grupo, ya es parte de. Por eso tenemos que examinarnos, como dice Pablo, a ver si estamos en la fe. Y por eso podemos ver iglesias que se llenan con gente que al final ni conocen a Cristo. Tú vas a estas iglesias grandes, no voy a decir cuáles, pero las grandes que se llenan los domingos, y todos están adorando a Jesús, amando a Dios, y les preguntas quién es, tienen idea quién es Jesús. Pero ellos dicen: yo ya tengo a Dios, yo soy salvo, yo me voy a ir al cielo. En los dos casos vemos algo, hermano, y ya voy a terminar. Vemos el amor incondicional del Padre, y en los dos casos los va a buscar. El papá nos va a buscar. En el primero, hermanos, somos cuando nos convertimos, incluso cuando estamos convertidos y seguimos pecando y tenemos que volver al Padre, porque nos está esperando, porque nos ama. Uno hace caso, el otro no se supo más de la historia, porque no habla más del hijo mayor. No dice que el hijo mayor entró con su papá y se arrepintió, no, se quedó afuera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Por qué intercede por nosotros Dios si ya no pecamos más? ¿Por qué intercede si ya no pecamos más? Intercede porque pecamos, pero no practicamos el pecado. Y si estás practicando el pecado, hermano, una, no te has convertido. Dos, el Señor te va a dar tarde o temprano. Espero que no te dé. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Dios te ama. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. En conclusión, si entendemos que somos perdonados y amados por Dios Padre y somos sus hijos legítimos, será más fácil obedecer. Porque cuando entiendes que este papá te ama tanto, y que es amoroso, y que es tierno, y que te espera, pero tienes que obedecer, tú dices: mejor obedezco. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este amor tan grande e inexplicable que tienes por nosotros, Señor.